Hola, mi equipo va a hablar sobre los conceptos de energía y reacciones aplicadas a la célula. Estamos integrados por Narlin, Diana, Giovanna, Kimberly, Hania y Said. La energía interna se define como la suma de todas las formas microscópicas de energía de un sistema. Su sistema internacional de medida son los joules. Es la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Se refiere a la energía microscópica invisible de la escala atómica y molecular. En esta diapositiva podemos observar la fórmula que se utiliza, el cual es la suma del calor, el cual está representado por la Q, más el trabajo, el cual está representado por la W. Las únicas formas en que se puede cambiar la energía de un sistema cerrado va a ser mediante la transferencia de energía por trabajo por calor. Dicha energía interna va a tener un sistema, el cual tiene dos componentes. El primero es la energía cinética, el cual consiste en los diversos tipos de movimiento molecular y el movimiento de los electrones dentro de las moléculas. Y el segundo es la energía potencial, el cual está determinado por las fuerzas de atracción entre los electrones y los núcleos, por las fuerzas de repulsión que existen entre los electrones y los núcleos de moléculas individuales, así como la interacción entre las moléculas. La energía interna de un sistema termodinámico está íntimamente ligada con las propiedades de temperatura, presión y volumen. Y aquí podemos observar un ejemplo de la relación de energía interna con el calor y el trabajo. Si el sistema pierde calor o hace trabajo en el entorno, va a tomar valores negativos porque el sistema va a perder energía. Al contrario de si el sistema recibe calor o se hace un trabajo sobre el sistema, estos valores son positivos porque la energía interna aumenta. Y yo les hablaré acerca de la entalpía. Para expresar el cambio de calor en una reacción a presión constante, necesitamos una función de estado. Para esto definimos una nueva magnitud, que sería la entalpía, cuyo símbolo es representado por H y su unidad de medida es el joule. Entonces se podría decir que la entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante. Tomando como sistema termodinámico a cualquier objeto, en este caso en la imagen, el sistema termodinámico sería el círculo. Cuando entra energía calorífica, la entalpía aumenta, y cuando sale energía calorífica, la entalpía disminuye. La entalpía representa el contenido de calor del sistema en unidades de energía. Antes de analizar la fórmula para calcular la entalpía, es necesario conocer que H es igual a entalpía, E representa la energía del sistema termodinámico, P es la presión del sistema termodinámico y V representa el volumen. El producto de la presión multiplicada por el volumen es igual al trabajo mecánico que se le aplica al sistema. Por lo tanto, la entalpía es igual a la energía de un sistema termodinámico más el trabajo mecánico que se le aplica. Sin embargo, la entalpía solo puede medirse en el momento en que ocurre una variación de energía. Esto significa que la variación de la entalpía es igual a la variación de la energía más el trabajo mecánico aplicado al sistema, y que absorba o que libere energía está determinado no por la entalpía en sí, sino por la variación de la misma. Y en función a esto puede ocurrir una reacción química que puede ser de dos tipos. Una reacción endotérmica, cuando la variación de entalpía es positiva, es decir, mayor a cero, y no libera energía, sino que tiene que absorberla y gastarla. O una reacción exotérmica, cuando la variación de entalpía es negativa, es decir, menor a cero, y no consumen calor, sino que la emanan o la liberan. Aunque yo les voy a hablar acerca de la entropía. La entropía se define como el grado de aleatoriedad o desorden en un sistema. La entropía es representada con una S mayúscula y tiene representadas sus unidades en el sistema internacional como Joule sobre Kelvin, ya que al aumentar el calor y la temperatura, las moléculas se desplazan a mayor velocidad y esto causa un desorden en el sistema.
La pérdida de energía disponible durante un proceso es el resultado de una tendencia al desorden del universo, y esto aumenta cada vez que hay una transferencia de energía. Esto se puede medir con la siguiente ecuación, donde ΔS es el cambio de entropía entre sus estados inicial y final. Si la entropía es mayor a cero, va a facilitar el paso de reacciones espontáneas, o sea, reacciones químicas que suceden sin la necesidad de un aporte de energía. La entropía también está asociada con los movimientos aleatorios de partículas, materiales que, como son aleatorios, no se pueden utilizar para llevar a cabo un proceso de trabajo dirigido. También la segunda ley de la termodinámica nos dice que cada evento va acompañado de un aumento de entropía del universo. O sea, puede que una reacción se ordene, pero esto va a provocar que la energía liberada de esa reacción aumente la entropía del universo. Podemos poner, por ejemplo, la liberación de calor de oxidación de la glucosa dentro de una célula, o también la fricción generada cuando la sangre fluye a través de un vaso. Estos son ejemplos de un aumento de entropía. La liberación de energía térmica por los organismos vivos aumenta la velocidad de movimientos aleatorios de átomos y moléculas. Esto provoca que no se puedan redireccionar para realizar un trabajo adicional. La temperatura aumenta los movimientos moleculares y atómicos, y esto provoca que también se aumente la entropía. Podemos observar esto cuando aumentamos la temperatura en un cubo de hielo y este pasa a líquido, y si aumentamos incluso más el calor y la temperatura, este va a pasar a un estado gaseoso, y en este estado es en el que tendrá mayor entropía, ya que al ser un gas, sus moléculas están dispersas y desordenadas en el ambiente. La entropía únicamente llega a cero cuando la temperatura está en el cero absoluto a 0 grados Kelvin. También el desorden de un sistema puede disminuir a costa de aumentar la entropía del entorno. Por ejemplo, al diluir azúcar puede disminuir en entropía y se puede recristalizar vaporizando el agua. Este proceso da como consecuencia un aumento de entropía en sus alrededores, ya que el incremento de libertad de movimiento de las moléculas de agua en la fase gaseosa es mayor que la necesaria para equilibrar la disminución de la libertad de movimiento de las moléculas de los cristales de azúcar. Esto mismo pasa con los organismos vivos, ya que son capaces de disminuir su propia entropía al aumentar la entropía del entorno. La entropía va a disminuir en un organismo vivo, por ejemplo, en moléculas simples, como en los aminoácidos, cuando se ordenan en moléculas más complejas. Puede ser, por ejemplo, una proteína de mioglobulina en una célula muscular. Pero para que este orden ocurra tiene que aumentar la entropía del entorno, y esto sucede cuando las moléculas ordenadas como el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado y tejido muscular se convierten en calor y en compuestos menos ordenados como dióxido de carbono y agua. Estos son expulsados al medio ambiente, y esto nos va a permitir a los organismos vivos mantener un estado ordenado al menos por un tiempo. Ahora bien, hablemos de la energía de Gibbs. Esta englobará a lo que venimos diciendo, la entalpía y a la entropía. Pero, ¿qué es? Bueno, de acuerdo a William Gibbs, el físico matemático que estudió y unificó las distintas variantes de una reacción química que son temperatura, presión, energía, volumen y entropía, para obtener esta fórmula que tenemos por acá, nos dice que dicha energía es la necesaria para que se realice un trabajo. Ok, ahora les hablaré sobre la parte de la fórmula de la energía libre de Gibbs, pero antes de eso les voy a explicar dos cosas que son súper importantes. Una cosa es el proceso espontáneo y el otro no espontáneo. Con proceso espontáneo nos referimos a aquel que ocurre por sí mismo sin necesidad de una intervención externa. Esto quiere decir que con el simple contacto de los reactivos se desencadena la reacción. Y con el proceso no espontáneo nos referimos justamente a lo contrario. Esto quiere decir que requiere de, por ejemplo, una inyección de energía o de una enzima en sí para poderse llevar a cabo la reacción. Y cabe aclarar que el espontáneo no quiere decir que esto va a ocurrir así rapidísimo, o no quiere decir que con eso sepamos qué tan rápido va a ocurrir, sino que esto puede ocurrir, por ejemplo, así como en una milésima de segundo, puede ocurrir en años
o miles de años. Ahora tenemos la fórmula de energía libre de Gibbs. Aquí tenemos que con delta nos referimos a la variación o al cambio. La variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a la variación de la entalpía, que esta puede ser tanto positiva como negativa, siendo positiva la endotérmica y la negativa la exotérmica, menos la multiplicación de la temperatura de la reacción, que es en grados Kelvin siempre, y la temperatura de la reacción por la variación de la entropía, que la entropía, si es positiva, aumenta el desorden, si es negativa, disminuye el desorden. Y aquí a la derecha, en la tabla 3.2, tenemos las reglas de la energía libre. Aquí nos dice que si la delta G es negativa, el proceso va a ser favorecido termodinámicamente o exergónico o espontáneo. Vamos a decir que son como sinónimos. Si el proceso es 0, va a ser, si el delta G es 0, va a ser reversible o en equilibrio. En equilibrio, no es espontáneo ni no espontáneo. Por lo tanto, si delta G es positiva, va a ser desfavorecida termodinámicamente o endergónica. Aquí lo tenemos. Delta G es lo mismo que aquí, acá. Por otra parte tenemos aquí el efecto de la temperatura sobre delta G para un proceso de reacción depende de los signos de delta H y delta S. Aquí tenemos lo que significa con delta H si es positivo y un delta S positivo a una temperatura de baja nos va a dar un delta G positivo y no favorecido. Y a una temperatura elevada estos dos nos van a dar un delta G negativo favorecido termodinámicamente. Cabe recalcar que para que sea favorecido termodinámicamente siempre tiene que ser el delta G negativo. Y por ejemplo aquí lo tenemos, un caso en el que ambas son favorecidas con un delta H negativo y un delta S positivo a temperatura baja, tanto como temperatura elevada, va a ser un delta G negativo favorecido termodinámicamente para ambos casos. Sabemos que si no es indicado un valor positivo es una no espontánea y también endergónica. En cambio, si es un valor negativo, será una reacción espontánea y exergónica. Muy bien, ahora voy a agregar algo chiquito a lo que acaba de decir mi compañera de esta diapositiva. Aquí nada más quiero agregar que en el caso de los reactivos están abajo y los productos arriba. En el caso de las reacciones endergónicas quiere decir que los reactivos tienen menos energía que los productos y por eso aquí se utilizó la enzima, por ejemplo, para tener una mayor cantidad de energía y así hacer la reacción. Y aquí en el caso del exergónico, los reactivos tenían más energía, entonces no fue necesaria la inyección de energía para realizarse y por eso el producto llega teniendo menos energía libre. Reacciones acopladas. Retomando un poco de lo que ya se ha hablado, las reacciones acopladas van a depender de la espontaneidad de la reacción. Vamos a comenzar en la variación de la energía libre de Gibbs. Como ya se mencionó anteriormente, si la variación de la energía es menor a 0, esta va a aportar el signo negativo y será espontánea. ¿A qué me refiero con espontánea? Pues que no va a llegar a necesitar de un aporte de energía y por lo tanto se le llamará exergónica. Si por el caso contrario la variación de energía es mayor a 0, esta va a aportar el signo positivo y será no espontánea. Va a necesitar de un aporte de energía y por lo tanto se le llamará endergónica. Dos ejemplos que podemos ver a diario son estos de aquí. El primero es que al intentar prender la estufa se necesitan dos factores. El primero, que haya gas, y el segundo, que se genere una chispa para que se prenda la llama. Esto es una reacción endergónica. La estufa no puede llegar a encenderse sola, necesita de otra energía. En esta reacción, sus características serían que consume energía, no son espontáneos, su variación de energía es positiva y su energía final es mayor que la energía inicial. El otro ejemplo es la oxidación de los tubos metálicos o de los metales en sí, ya que estos, pase lo que pase, puede que no hoy ni en una semana, pero en algún momento van a comenzar a oxidarse sin necesidad de un aporte de energía. Esto es un ejemplo de la reacción exergónica, que tiene como características liberar energía, ser espontáneos, tener la variación de energía negativa y que su energía final sea menor que la inicial. También está el caso de que la variación de energía sea igual a 0. Esto quiere decir que el sistema está en completo equilibrio.
Y ahora retomaremos la importancia de la fórmula para conocer si un sistema es espontáneo o no. Simples matemáticas. ¿Qué va a favorecer que un sistema sea espontáneo? Primeramente, que la entalpía sea menor a cero, es decir, exotérmica, para que aporte el signo negativo a la fórmula. Segundo, que la temperatura sea positiva para tener el signo positivo. Y finalmente que la entropía sea positiva, mayor a cero, es decir, que esté en desorden para tener el signo positivo también. Y así genere la variación de energía en negativo. También la vía catabólica y la vía anabólica está relacionada con las reacciones acopladas, porque sabemos que el catabolismo es la destrucción de moléculas grandes en moléculas pequeñas, y esto ocurre en la vía catabólica y es una reacción exergónica. Caso contrario es cuando se forman moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, y esto es una vía anabólica. Por eso los fisicoculturistas utilizan anabólicos para construir músculo. Esto es una reacción endergónica. También tenemos las conocidas reacciones de oxidación-reducción, también llamadas redox, las cuales llamaremos así a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en su estado de oxidación. Y pues tenemos que la oxidación es una reacción donde un elemento va a ceder electrones y por ende aumenta su estado de oxidación. Mientras que por el contrario, la reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o ion va a ganar electrones, disminuyendo su estado de oxidación, pero se va a convertir en un agente oxidante. Es decir, le va a estar absorbiendo, por así decirlo, la vida para que este esté más vivito y este se esté pudriendo. Finalmente, tenemos algunos conceptos clave para repasar mejor los temas vistos y finalmente nuestras referencias. Mi equipo y yo les agradecemos su atención.